Saludos muchachos, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a hablar de un nuevo indicador, relativamente nuevo porque yo tengo bastante tiempo usándolo. La verdad juraba que se los había presentado ya, pero ya como hemos visto varios indicadores de tipo Order Block, esta vez vamos a hablar de este, el que yo realmente más he estado usando. Tengo ya bastante tiempo aplicándolo, me gusta cómo funciona, es bastante preciso. Existen dentro de TradingView un sinfín de indicadores que podríamos usar, sí, efectivamente, pero la verdad este es el cual yo veo que tiene mayor precisión, el que me marca exacta las zonas que me confluyen a mí adicional con lo que serían mis niveles Fibonacci, con mis niveles de oferta y demanda más importantes. Recordemos que siempre la teoría va a mandar. Lo que te diga el indicador no es efectivamente únicamente donde debes entrar. Si tú conoces lo que son los criterios de un order block, cómo debe ser un corrector de block, cuál sí, cuál no, te va a ayudar junto con este indicador de tener la precisión ideal para tú lograr lo que es la rentabilidad de este negocio. Entonces, el indicador que vamos a aplicar es este que tenemos por acá. Simplemente lo van a buscar de esta forma. Es de JP7 Supply on Demand. Entonces pone Supply. Aquí la tienes para no ponerla más larga. Supply on Demand Order Block de JP7FX. Igual forma yo en la descripción del canal le voy a dejar el enlace directo para que lo vayan a buscar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y vemos cómo está la configuración de este order block, cuando lo busquen en TradingView van a verlo de esta forma. Aquí está en español, vamos a colocarlo en inglés para que lo vean de real forma como debe ser. Entonces, Supply on Demand Order Block Multitime Frame JP7. Entonces, vamos a ponerlo en español. Él te habla aquí o te da una breve reseña de cómo funciona, cuáles serían las mejores formas para tú aplicarlo. Aquí te explica exactamente cómo realmente él identifica los order blocks, dónde sí, dónde no, los criterios que aplica, ¿no? Entonces, siempre debemos tomar en cuenta factores sumamente importantes para tú aplicar una entrada, ¿no? Por acá, poner una cosita que tengo aquí. Listo. Entonces, el indicador lo vamos a ver de esta forma. Él realmente vamos a ocultar los dibujos aquí por un momento. Lo vamos a ver de esta forma. Aquí estamos en temporalidad de 30 minutos. Lo bueno de este es que ya él de una vez te va a marcar la temporalidad en el cual está identificando el order block. 30 minutos. Si te vas a temporalidades de 4 horas también te va a marcar dónde están los order blocks. Lo importante es que debemos siempre ver cómo está la estructura, cómo va el order flow actual del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en Bitcoin, un gráfico de 4 horas y estamos notando que efectivamente el mercado tuvo un movimiento ascendente, pero a partir de ese movimiento empezó su movimiento de caída, una caída bastante fuerte y a partir de eso ya tuvo un cambio de estructura a la baja, muy bien. Pero nosotros no vamos a aplicar, o por lo menos lo que trato yo aquí de enseñarles, no va a ser una operativa para tipo temporalidad de 4 horas, porque es una temporalidad bastante grande. Vamos a tratar de aplicar lo que sería 30 minutos, 15, una hora, que son una opción que funciona muy bien y que te va a ayudar para tener varias entradas incluso en un día. Entonces, tal cual como estamos viendo, el order flow viene bajista, la direccionalidad de la estructura viene a la baja. Siempre debemos identificar cómo está tu estructura previa. Si vemos acá claramente que es lo que tenemos, un imbalance bastante grande. De eso entre imbalance, aquí tenemos lo que es un order block oculto de tipo 2. Esta intersección de mechas es de este tipo. Entonces, si vemos actualmente el indicador te está marcando una zona de oferta o un bearish sobre en esta zona. La verdad está bastante bueno. Siempre podemos tratar de ayudarnos con lo que sería nuestra Fibonacci. Entonces, desde el inicio del impulso, que podríamos decirte, este sería tu estructura en temporalidad de 30 minutos, hasta el mínimo que ha formado, miren como acá perfectamente este order block te lo está marcando y te confluye con lo que sería la zona del 61.8. Ahí estaría muy bien, realmente estaría bastante importante esta operativa. De igual forma, con respecto a este mismo trayecto, miren cómo también está marcando por aquí la zona de stop. Siempre debemos tener atentos dónde están esos valores. Y si esos valores adicionales te confluyen con lo que sería un nivel Fibonacci, vamos con un order block. Entonces, yo buscaría operativas por estos niveles y por este otro nivel inferior, la verdad. Y otra en short por este lado. Esto sería mi rango o mi operativa actual. Si vemos también, y es aquí donde entra en juego la teoría, acá tenemos algo, este tipo de velas, este tipo de puntos de esta forma, me gusta marcarlos, estar bastante pendiente adicional. Eso sería el origen del movimiento bajista que está en desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le damos play. Ya tenemos marcadas las zonas donde vamos a estar pendientes de nuestra operativa y ya simplemente nos queda solo esperar, ver qué pasa en el mercado
cuando llegue ese punto, ¿no? Entonces, si llega a mi 61.8, a aquel punto específico, lanzaría yo una operativa con un target hasta estos niveles, debido a que el order flow claramente está alcista. Yo voy a marcar mi movimiento bajista hasta que tenga un leve cambio de estructura o un indicio de que algo va a pasar. Entonces, hasta ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a ponerle pausa. Tenemos liquidez acumulándose con direccionalidad bajista, razón por la cual me da mayor criterio de poder entrar en ese punto. Bastante bueno. Miren cómo poco a poco el indicador se va actualizando. Miren, aquí te va marcando order block nuevos, pero miren qué perfecto llegó justamente a la zona que nosotros habíamos marcado. La marcamos nuestra entrada en este punto. Esa era la entrada que teníamos que haber ejecutado. El stop loss siempre un poco más arriba de nuestro order block, porque si lo pones exacto en este límite así pegadito, es muy probable que vaya y te saca. ¿Hasta dónde proyectamos? Bueno, debido a que tenemos claramente que la posibilidad es que haga un nuevo mínimo, lo proyectamos hasta esta siguiente zona, stop home perfecto. Y aquí vamos a estar pendientes en estos dos niveles para nosotros lanzar nuestra operativa en long. Así vamos, perfecto, ahí va desarrollando, siempre y cuando el mercado vaya haciendo rupturas a tu direccionalidad o a favor de tu direccionalidad, tú vas bien. Porque si ven aquí poco a poco la estructura va desarrollando, poco a poco esto. Mientras él vaya de esta forma, usted este short lo va manteniendo de forma perfecta. ¿Por qué? Porque la estructura está jugando a tu favor. Si hace eso mismo por ese lado, miren cómo podría darse. Perfecto. Pequeña reacción. Muy bien. Ya por este lado claramente debiste haber tenido 2 take profit. Mira qué bueno. Llegó a la primera zona con precisión. Llegó a la segunda. Posiblemente se pudo haber lanzado una entrada de esta forma. ¿Qué es lo que recomendaría yo? Hacer entradas segmentadas con stock loss pequeñitos. Nada nos sirve hacer una entrada de esta forma. Yo preferiría operar de esta. Miren cómo también el indicador, vieron cómo él ya de una vez elimina el order block que estaba ahí. Dejar que lo actualice y vieron como él lo borra en el momento de que lo vio, lo neutraliza y de una vez lo rompe. Entonces, de esa forma, yo operaría acá. Si falla el primero, lo agarro en el segundo y así perfectamente. ¿Y hasta dónde proyecto? Bueno, ya yo sé que podría, vamos a ver, miren cómo, miren lo perfecto que está esto. ¿Por qué desarrolló ese movimiento de esta forma? Esto que teníamos acá es otra trendline de liquidez. Otra trendline de liquidez llegó perfectamente nuevamente a ese mismo order block de 30 minutos, a esta misma zona, pero que nos está dejando en este punto lo que serían equal high. Por eso debemos estar pendientes de lo que nos va diciendo la estructura. No es nada más ver el indicador de order block, sino ver que en la estructura, conocer bastante lo que es el Smart Money para que realmente la cosa nos sirva. Yo proyectaría ya este siguiente nivel, de igual forma estando atento a esta zona. O sea, aquí ya está, falló, no importa, pero ya un trade a favor con un 2%, ya aquí va este otro. Proyectaría hasta este siguiente punto. Vamos a estar pendientes porque miren esto. Acá el mismo indicador nos está marcando una zona importante. Esta cosa que tengo aquí es otro order block oculto de tipo 2. Entonces voy a estar pendiente qué pasaría si el mercado retestea ese mismo nivel. Voy en short por esta zona y vamos a ver qué sigue sucediendo. Mi target final es acá y por aquí busco nuevamente short. Y vamos a ver, creo que este short en este punto adicional me confluye con zona de stop home. Perfecto, por esos niveles vamos a estar pendientes. Fibonacci es una herramienta que me gusta aplicar bastante. Me ayuda mucho a buscar esas zonas, esos puntos importantes. Miren como aquí, miren qué perfecto. ¿Ven? Justamente este punto, a partir de ahí, era la operativa en short. ¿Hasta dónde proyecto? Bueno, vamos a estar pendientes. Por aquí nos dejó una estructura de tipo rejection block. Por aquí tenemos un order block oculto de tipo 2, entonces yo proyectaría hasta esta zona, estando pendiente que pasaría a mitad de camino. Por ahora van 3 trades perfectos. Estar pendientes hasta ahora. Miren cómo sigue acumulando también liquidez en esta dirección. Y porque lo estamos graficando todo rapidito, ¿no? Estas son velas de 30 minutos, pero miren cómo mientras haga esa liquidez la barrió, rompió, hizo nuevo mínimo, sigue manteniéndose vivo ese short. Sigue ahora presentando liquidez alcista. Estoy graficando de forma rápida, quizás por eso las trendlines no sean tan precisas. Llegó al order block tipo 2, miren. Ahora es probable que barra esa liquidez que miren que perfecto. Se ejecuta a la perfección el indicador.
tú reconociendo las zonas como es debido, tiene la liquidez para tú haber jugado en esa direccionalidad. Proyectamos, vemos hasta dónde podría ser. Ya borramos este order block, nos sigue quedando este por acá arriba. Por ahora haciendo un liquidity pool en este punto. Aquí se nos puso lento, tiene liquidez por ambos extremos. Entonces, en cualquier momento puede liquidar en alguna de las dos direcciones. ¿Qué harían? Están pendientes también porque por aquí este movimiento en esta zona dejó imbalance. Rompió a la baja este pequeño punto de acá. Vamos a ver qué pasa. Aquí es probable que haga una doble kill. Rompe a la baja, después rompe hacia arriba y se queda tonteando nuevamente una vez más. Si rompe aquí arriba, me gustaría otro reentry en este punto. Hizo una leve ruptura. Vamos a estar pendientes nuevamente de este nivel. Y qué perfecto. Entrada. Bien. Tengo un order blood Baileys acá. En este caso el indicador no me lo ha marcado. Era este. Vieron cómo tocó. Aquí de repente en menor temporalidad lo puedo haber notado. Pero llegó justamente ese order blood y a partir de ahí rompió la baja. Aquí fue un trade que pudo haber dado este movimiento. Y aquí, bueno, ya que rompió la baja, no queda más nada que inventar en este punto. Evidentemente, ya aquí este order block se había convertido en un liquidity pool, había hecho uno, dos toques, tres toques en esta zona. Evidentemente, ya tenía que haber roto. Y ahora vamos a estar pendientes en lo que sería nuevamente estos niveles, más o menos por acá. Esto lo tocó. ¿Cuántos minutos llevamos? 12 minutos ya. Queda tonteando ahí. Liquidez en este punto, rompió la baja. ¿Vieron cómo acumula liquidez? El mercado siempre tiende a acumular liquidez, inducir a los operadores, a los retail, pensar de que esta trendline es muy fuerte y a partir de ahí rompió con fuerza la baja. Nosotros que nos queda esperar acá cercano y short cercano tenemos liquidez también en este punto. Yo esperaría un long por esta dirección. Tenemos trendline acá. Entonces hay mayor probabilidad de movimiento alcista. Miren qué perfecto. Entonces ahora la tarea es, estamos aquí, ¿no? ¿Hasta dónde proyectaríamos? Bueno, ya viendo que tenemos una trendline por aquí, yo mínimo proyectaría hasta este punto. A ver qué sucede. Llegó nuevamente el liquidity pool que estaba en esta zona. Pequeño rechazo. Nos interesa que no nos rompa este mínimo. Ven como él va marcándote los order block, pero si tú te quedabas únicamente operando con los order block que te está marcando el indicador, te vas a volver loco. Porque miren, vamos a poner acá, retrocedemos un poquito y van a notar que aquí te marcó dos order block. Este de 30 minutos, pero que ya estamos viendo que teníamos liquidez en ese punto. No voy a inventar nada en esa zona, evidentemente tampoco a mitad de camino todo atravesado. La entrada siempre va a ser en los límites de cada movimiento, ¿no? En cada extremo. Nada hacemos tratando de buscar en esa zona. Y por aquí lo inventamos porque, bueno, la direccionalidad estaba tomando estructura alcista, teníamos order block de oculto de tipo 2, pero aquí no hay nada que inventar en ese punto. Efectivamente está dejando bastante liquidez en este punto. La idea sería de que rompa horas al alza. ¿Hasta dónde? Bueno, ya vamos a estar pendientes qué sucedería más o menos en este punto. Esta reyección que está en esta zona específica. Qué fácil se ve haciéndolo de esta forma. Pero cuando estamos en el mercado ansiosos, jugando con la paciencia, rompió la baja, lastimosamente, es cuestión de estar pendiente. Por aquí incluso podría dar un reentry si llegase, debido a la liquidez que tiene todo en todo este trayecto.
rompió arriba, ven cómo barrió la liquidez que estaba acá, sigue el movimiento, rompió, retestó y se fue, dejando equal high nuevamente en este punto, extendiendo también la liquidez, estén pendientes de ese factor, porque miren cómo va este punto de acá. Entonces ya viendo esta liquidez en este tramo, yo estaría ya pendiente de lo que vaya a suceder en este punto, ya que evidentemente sería más o menos un take profit 2 de ese trade. Toca tener paciencia, dejar que el mercado haga su trabajo. Tienes 3 order block en esta zona, pero teniendo liquidez tú no vas a inventar con esos order block. Por eso que no es nada más lo que te diga el indicador. Es saber identificar cada zona. Tienes esta y tienes 4 order block pegaditos. No hay nada que inventar con eso. En dado caso, lo que podrías hacer es filtrar con Fibonacci, identificar cuál sería. Aquí tienes 3 pegaditos, entonces si te ayudas con Fibonacci en el 61.8, más o menos tienes ese. No vas a inventar en los 3. Ya después, bueno, te quedaría lo que sería la zona bote. Perfecto, llegó a la zona, llegó a este rejection y ahí se pudo haber entrado. Por eso les digo que no siempre los stop loss se tiene que poner exacto. Si se fuese puesto aquí, nos come. Hay que darle siempre su pequeño margen de holgura. ¿Hasta dónde podría ser? Bueno, vamos a proyectarlo hasta este punto. Incluso podría llegar al 61.8. Dejando liquidez, y ahí cualquiera debería estar en break-even. Llegó, barrió, tiene todavía un pequeño imbalance, está poniéndose terco, tiene liquidez ahora aquí en este punto. Pero muy bien, llegó ya justamente a esta zona, muy cerca de lo que sería el 38.2, rompió hacia arriba. Si alguien no toma parciales ni se coloca en break-even, evidentemente aquí se los come vivo. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver si esto me confluye. Este mechazo de acá parece un stop on de librito, un swing, ¿ven? Incluso vamos a seguir continuando a ver qué pasa. Uy, tengo un pequeño lumbago. Entrada de repente en stop hunt, debió haber buscado en realidad. Bueno, es que este Berizzo ya estaba tocado. Ahí lo que hizo fue un stop hunt tal cual. Rompió a la baja. Pero miren qué perfecto. Aquí llevan varios trades ejecutados a la perfección. Aquí este se puede haber cerrado aquí en take profit perfectamente. Después te saca break even. Hasta ahora aquí tonteo. Probablemente. Ah, aquí indujo a muchos. Tiene mucha liquidez acumulada en este punto, pero lanzó mechazos arriba. Al inicio lanzó el stop hunt y siguió hasta la siguiente zona, justo en punto donde teníamos el order block oculto de tipo 2 que marcamos al inicio. Puede haber sido esa otra entrada. Target para proyectarle sería ahí, que rellene el imbalance que tiene y a partir de ahí, bueno. Pero no, cuando el mercado se pone bruto y sigue y sigue y sigue hacia arriba. Esto es malo en realidad. Falló este trade, aquí creo que llegamos ya a la actualidad. Sí, es justamente el valor en donde estamos ahorita y es por eso que ahorita el mercado está bruto. Le aprovecho para dejarles una leve reseña de lo que podríamos estar esperando. Vamos a ver, creo que lo tengo por aquí. Actualmente, donde yo estoy esperando short en Bitcoin ideal, aquí en los 17.500. Si nos vamos al gráfico también de la CME, es el punto exacto donde nosotros tenemos punto de rechazo, 17.400, 17.500, ahí está avanzando la cosa. De igual forma, está muy probable con lo que sería el SP500, que también está llegando a zona importante. Entonces, miren también, y no es solamente en Bitcoin, para que vean también el ejemplo, aquí en SP500, Forex, en todos los mercados, el mismo indicador te ayuda a marcar las zonas importantes. Miren, yo tengo esta marcada
Y miren cómo aquí la borramos y el mismo indicador te está marcando una zona 30 minutos. Podría servir también para Ethereum. Ethereum yo le tengo marcado por estos niveles. Y así todos los mercados te van a servir para que tú apliques el indicador. Muy bien suele suceder. Miren, incluso acá llegó el mismo indicador, te había marcado la zona de rechazo ideal dentro del dólar. Llegó justamente este orden bloque de 30 minutos y a partir de ahí se fue en picada. Entonces la precisión te la provee. Lo que depende es de ti para lograr filtrar dónde sí y dónde no. Identificar cómo va la estructura para que tú logres aplicarla de forma efectiva. Entonces, bueno, muchachos. Espero que les hayan servido, son 20 minutos de conocimiento, les agradecería con su like, con su comentario, seguir aportando al canal, interactuando con nosotros, que es lo que mejor podemos hacer.